Señor, cuánto te alabamos, cuánta esperanza nos das con el hecho de saber de que tú vives, Señor. Y porque tú vives, es que nosotros podemos encarar cualquier circunstancia adversa que podamos tener en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé que nos falta mucha fe todavía. A veces hay dudas frente a las dificultades, frente a los tormentos, frente a las injusticias, de saber si hay un Dios que está detrás, cuidándonos y guiando el mundo, el universo. Pero mi Dios, gracias por tu palabra, porque es lo que nos da la verdadera fe para creer que tú en verdad vives y reinas, Señor, en este mundo que ahora está caído, bendito Dios. Pedimos tu dirección, Señor, de tu Espíritu Santo, para que abres nuestro entendimiento en esta mañana y hables también a nuestra vida. Lo dejamos en tus benditas manos, en tu santo nombre. Amén. Bien, hermanos, como ven ahí en pantalla, el mensaje de esta mañana es: sirvamos al Cristo vivo. Y para empezar con este mensaje, hermanos, quisiera preguntarles a ustedes: ¿qué es para el mundo los milagros? A veces los milagros se los tienen un poco discriminados, ¿no? Minimizados. ¿Por qué? Porque en nuestro entorno, en nuestro contexto, milagro decimos cuando a veces viene una persona después de un tiempo a la iglesia y le decimos: ¡qué milagro que has venido!, ¿no? Y minimizamos el hecho del milagro a la asistencia o la llegada de una persona. Otros pueden tener cierto grado de fe, se puede decir, en un milagro al decir lo siguiente: que Perú clasifique al mundial es un milagro, dicen todos, ¿no? Y las personas mayormente ponen su fe, ponen su credibilidad en cosas como estas, ¿no? Que a veces no siempre se van a cumplir. O le damos mucha fe a una persona que no nos va a fallar y todo eso, pero vemos que sí nos fallan. O le damos mucha fe a la suerte, y si me va bien en este día, yo creo que sí me va a ir bien porque yo creo en la suerte y la suerte está de mi lado. Y cuántas cosas nosotros a veces mencionamos y damos cierta credibilidad, pero a cosas que no tienen ningún valor y ningún sentido, ¿no es verdad? Eso es lo que en verdad significa hoy en día la palabra milagro. Pero ¿qué es milagro para la Biblia? ¿Qué es milagro en el contexto de la palabra de Dios? Milagro es la resurrección de Cristo. Milagros son cosas sobrenaturales, son cosas sorprendentes que verdaderamente se han dado y se darán bíblicamente delante de Dios. Eso es lo que verdaderamente es un milagro. Aunque a veces, como digo yo, se reducen por el contexto que vivimos a milagritos, a cosas pequeñas, se le da más credibilidad a cosas pequeñas. Pero milagro bíblico, hermanos, es eso: las cosas que van y rompen la naturaleza, las leyes naturales. Y una de estas leyes naturales que se rompieron fue hace 2000 años atrás, cuando se abrieron los sepulcros y el Cristo resucitó de entre los muertos. Mateo narra de que no solamente Jesús resucitó cuando Él resucitó, sino que muchas personas volvieron a vivir en ese tiempo y se presentaron a sus seres queridos, no como zombies, sino como verdaderos milagros y el poder de la resurrección de Cristo. Y esto es algo increíble y esto es algo verdadero, lo que en verdad la palabra de Dios nos dice acerca de los milagros. Y hermanos, yo quisiera que hoy te lleves este mensaje a tu vida, ¿no? Vamos a aprender sobre el milagro más grande de la historia humana, el Cristo vivo. Vamos a aprender acerca de la historicidad del Cristo vivo, su ubicación, dónde está ahora el Cristo vivo, y los mandamientos que nos dejó para cumplir su plan eterno. Les invito a que nos ubiquemos en Hechos, capítulo 1. Vamos a ver solamente 3 versículos. Y empezando el libro de Hechos, así que si has venido hoy
por primera vez a la iglesia, vamos a venir estudiando el libro de Hechos y vamos a iniciar desde este momento. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, hermanos, sirvamos al Cristo vivo. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que acerca de la historicidad del Cristo vivo. ¿Qué decimos historicidad? La autenticidad histórica de este personaje, de esta persona, Jesús. Eso significa historicidad. Vamos a aprender acerca de la historicidad del Cristo vivo y a qué debe llevarme el hecho de que Jesús en verdad existió, el hecho de que sí existe el Cristo histórico. Claro, hoy en día se habla mucho del Cristo histórico, la National Geographic, Discovery Channel, quieren buscar el ADN de Jesús, quieren llegar a la misma tumba, etcétera, y dicen, así vamos a llegar a la historicidad del Cristo, pero están buscando una persona que incluso murió, quieren encontrar la tumba de Jesús, quieren encontrar la persona de Jesús, pero no lo van a encontrar, porque bíblicamente la historicidad de Cristo se encuentra en que Él resucitó entre los muertos, no se encuentra verdaderamente aquí en este mundo, sino Él ha resucitado. Entonces, al saber la historicidad de Cristo, ¿a qué debe llevarme? Debe llevarme entonces a tener una relación personal con Él. Vamos a ver el versículo 1, hermanos, ahí dice así Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Lucas habla de un primer tratado, Lucas habla de un primer escrito, Lucas habla de una primera carta que escribió, de un primer libro. ¿A quién? A una persona que se llama Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Bueno, aquí se lo presenta como simplemente Teófilo. Su nombre significa amigo de Dios, eso significa Teófilo. Pero ¿quién era? En Lucas capítulo 1 también él va a decirnos quién es Teófilo, porque el primer libro tratado que escribió Lucas a Teófilo fue el Evangelio de Lucas, y ahí se habla acerca de Teófilo y le dice excelentísimo. ¿Y por qué le dice excelentísimo Lucas a Teófilo? En esos tiempos, excelentísimo solo se decían a las personas realmente importantes, personas de la realeza, funcionarios importantes en ese tiempo. Entonces es probable que Lucas haya escrito el Evangelio de Lucas a esta persona muy importante, para que esta persona lea y de esa manera conozca verdaderamente todos los hechos que pasaron con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que Teófilo pueda creer, para que Teófilo pueda estar seguro de la realidad, de los acontecimientos, de la vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y obra que Jesucristo estaba haciendo en ese tiempo en el cristianismo. Entonces, ese fue el propósito por el cual Lucas escribió Hechos a Teófilo: confirmar su fe y la fe de todos los lectores que leerían los Hechos para darse cuenta de que este Jesús está vivo. Ese es el propósito. Entonces, hermanos, nosotros que estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es el propósito de Lucas? Confirmarme a mí, darme seguridad a mí de la realidad de tener a un Jesús vivo en mi vida, de creer en este Cristo y que Él está vivo. Imagina que tú estás en un juicio. ¿Y qué hacen en los juicios? Bueno, cuando hay un acontecimiento, algún robo, algún hurto, algún asesinato, ¿qué hacen las personas? Se presentan para dar testimonio de la autenticidad de los hechos y para ver si en verdad esa persona estuvo en ese lugar de los acontecimientos y los hechos que pasaron. Lucas tiene esa intención. Lucas quiere exactamente con sus escritos dar credibilidad
al acontecimiento de que Jesús en verdad vino a este mundo, murió y resucitó. Quisiera que me acompañen en Lucas capítulo 1, versículo 3 al 4, precisamente su primer tratado. Lucas 1, del 3 al 4 dice: aquí Lucas está escribiendo al mismo Teófilo en su primer libro, el Evangelio de Lucas, y le dice lo siguiente: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Miren lo que hizo Lucas. Él, así como alguien que da testimonio en un juicio de que esa persona en verdad estuvo presente ahí en los hechos, Lucas aquí, ¿qué hace con sus escritos? Él se dedica a investigar. Muchos creen que era un doctor, y como doctor era muy hábil en todo el tema investigativo. Entonces Lucas había escuchado el Evangelio porque fue un discípulo del apóstol Pablo, pero no había visto presencialmente a Cristo Jesús. ¿Y qué hace Lucas? Se va e investiga, se acerca a los testigos oculares y es probable que haya preguntado a Cefas, a Pedro, a Pablo, a los apóstoles que en ese tiempo estaban, acerca de sus testimonios, a las mujeres que fueron a la tumba de Jesús. Se hayan acercado también a hablarle con María, porque es probable que José no haya estado vivo, pero sí María, y le haya preguntado cómo fue su nacimiento. Entonces, ¿qué hace Lucas? Recopila toda la información, todos los datos, y los agrega en su Evangelio. ¿Con qué fin? El versículo 4 le dice a Teófilo: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, esto es el propósito por el cual Lucas escribe, da testimonio en estos libros acerca de la credibilidad, de la historicidad de Cristo. ¿Con qué fin? Para que conozcas bien la verdad, para que Teófilo se cimiente bien en la fe cristiana, y para que nosotros también, los que estamos escuchando este mensaje de Hechos, nos pongamos firmes en nuestra fe y estemos seguros de la realidad de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios. Quisiera preguntar, ¿no? ¿Qué tipos de personas hoy existen en el mundo? ¿Qué tipos de personas hoy niegan la existencia del Jesús histórico? Bueno, hoy en día tenemos a los ateos. ¿Quiénes son los ateos? Los que niegan la existencia de Dios. A significa sin, teos, sin Dios. Los que dicen que no hay Dios, no existe Dios, no son los ateos. Están también los escépticos, que dudan que haya un Dios, Están también los agnósticos, que niegan la posibilidad de conocer a Dios. Esos son los agnósticos, dicen que no es posible conocer a Dios. Y también están los teístas, que hoy podemos decir que se incluyen un poco en este grupo, a pesar que ellos creen en Dios, pero ellos dicen que Dios no interviene para nada en la historia del mundo, no interviene para nada en el mundo. Eso es lo que dicen los teístas. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a estos hombres? Que niegan, que dudan. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a ellos? La Biblia dice que son necios, porque en el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, en su pensamiento, dice el necio: no hay Dios. Es de necios, dice la Biblia, negar la existencia de Dios, porque la evidencia es tan clara, hermanos. Pablo dice que desde la creación da testimonio de Dios. Cuando te levantas en la mañana y te vas al espejo y te miras lo guapo que eres, ¿qué debes decir? Dios existe, ¿no? Es interesante, de verdad, la complejidad que tenemos nosotros como seres humanos. Somos una maravilla, hermanos. ¿Y cómo negar entonces la existencia de Dios? Es de tontos, es de necios creer que no hay Dios. Cuando de la nada algo sobrenatural sucede en tu vida, y dicen de la nada, muchos dicen: ¡qué suerte! No es la suerte, hermano, es Dios bendiciéndote. Debemos quitar de nuestra mente la palabra suerte o coincidencia.
las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez un día no tenías que comer y ese día alguien vino y te dio algo para comer. Dios existe. Tal vez ibas a cruzar la calle y te iba a chocar un carro y de la nada una persona te jaló. Dios existe. Claro, no es Dios en esa persona. Tal vez fue un ángel, tal vez fue una persona verdadera, pero Dios te estuvo cuidando a través de esa persona. Tal vez tuviste una enfermedad muy grave y ahora estás sano. ¿Qué te muestra? Que Dios existe, querido hermano. De verdad, Dios es real, Dios está vivo, y es de necios, como dice la palabra de Dios, negar la existencia de Dios. Entonces, hermanos, más bien la Biblia en Juan 20:29 nos dice: bienaventurado el que cree sin haber visto. Pero al que quiere ver, hay evidencias para creer en la historicidad de Cristo Jesús. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A diferencia de todos los hombres que vimos ahí, nosotros creemos en Jesús, nosotros creemos en Dios. ¿Por qué lo creemos? Por pura fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? La vida eterna, la salvación, el cielo. Esperamos algo que no vemos. ¿Por qué lo esperamos? Por fe. También dice la convicción de lo que no se ve. ¿Qué no vemos? ¿Han visto a Dios? Levante la mano el que lo ha visto a Dios. Nadie lo ha visto. Además, si lo vemos, dice, caemos muertos. La fe es la convicción de lo que no se ve, es estar convencido de que existe Dios, de que existe Cristo. Como dice la palabra, quien lo aman sin haberlo visto. ¿Por qué nosotros estamos convencidos de su existencia? Por fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ahora la pregunta es: ¿de dónde viene esta fe? Y en Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice qué es la fuente de nuestra fe. ¿Dónde nace la fe? ¿Qué es lo que nos da la fe a nosotros para creer? Y nos enseña que la fe, dice el apóstol Pablo, es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe viene, hermanos, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero crecer en mi fe, si tengo dudas, ¿qué debo hacer? Debo leer más la palabra de Dios. Y si leyendo la Biblia tengo más dudas, ¿qué debo hacer? Debo aclarar esas dudas. No debo quedarme con esas dudas. Debo seguir investigando la palabra de Dios, porque todo lo que necesito saber se encuentra en la Biblia. Y la Biblia nos dice toda la realidad de lo que hay en este mundo, y no solamente lo que hay en este mundo, sino más allá de este mundo. Entonces, hermanos, cuán importante es que nosotros leamos la palabra de Dios para crecer en nuestra fe. ¿Y cuál debería ser el propósito de la fe? Si yo ya tengo fe en Dios, tengo fe en Cristo, ¿a qué me debe llevar mi fe en Cristo Jesús? A tener una relación personal, cercana, todos los días de mi vida con este Cristo resucitado. Porque si yo digo tener fe, pero ni siquiera tengo una relación personal con Cristo, ¿esta fe será verdadera? Dicen, los demonios también creen en Dios y tiemblan. No tienen una relación con Dios, están en desobediencia. Pero la palabra de Dios me dice que si yo sí tengo fe en Dios y puedo decir sí, yo sí creo en Cristo Jesús, eso debe llevarme a tener una relación cercana con Cristo Jesús. Dios, hermanos, no es un objeto a ser adorado. Siempre hay que recordar eso. Dios no es un objeto a ser adorado. ¿Qué hacen las personas? Piensan que Dios es un objeto y ponen a una representación o a una imagen y se postran y lo adoran. La pregunta es: ¿esa imagen es Dios?
Estos símbolos de la cena, ¿es Dios verdaderamente? ¿Venimos y nos postramos y lo adoramos? No. Pero las personas a veces creen que Dios es un objeto. Y un objeto te habla, un objeto te responde, un objeto, no sé, te consuela cuando tienes problemas. Tú hablas a un objeto a ver si te contesta. No te contesta porque es algo que no es algo creado por el hombre, no tiene vida. Dicen, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Dios no es un objeto, pero Dios sí es un sujeto al que debemos adorar, un sujeto al que debemos servir, un sujeto al que debemos rendirle cuentas. Pero hoy, ¿qué hacen las personas? Quieren tener a Dios como un objetito chiquito al que solamente le hablen, le pidan, pero nunca les dan cuentas, nunca se rinden en una verdadera adoración como Dios espera que haga. Pero el Dios vivo, hermanos, es un Dios que, porque está vivo, es un Dios que nos pide a nosotros que arreglemos, que ordenemos nuestra vida y que rindamos cuentas a este Dios. Entonces la fe debe llevarme, hermanos, a tener una relación cercana con Cristo Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿te son suficientes las evidencias para poner toda tu confianza en Cristo? ¿Tu fe te está llevando a tener una relación cercana con Cristo por medio de la palabra de Dios? Nuestra fe, hermanos, tristemente será del tamaño del tiempo que pasemos en comunión con Dios y con su palabra. ¿Cuán grande es tu fe? ¿Cuán pequeña es tu fe? Será del tamaño del tiempo que tú pases en comunión con Cristo Jesús. Esa es la realidad, hermanos. Pero si no estamos pasando, no estamos teniendo una relación cercana con Cristo, no estamos teniendo comunión con Él, mi fe va a ser bien chiquita. Y puede venir una prueba, puede venir una adversidad y terminó con mi fe. Me aparto y me vuelvo un ateo. ¿Ustedes saben por qué existen los ateos? Porque tristemente, cuando les vinieron una crisis, una adversidad, ellos dijeron, Dios no está. Y simplemente dijeron, no, Dios no existe. ¿Qué de nosotros, no? ¿Nuestra fe es verdadera? Si viene una prueba, una dificultad, ¿podremos decir, sí, yo creo en Cristo? ¿Sí, Dios está conmigo? Bueno, entonces, hermanos, Lucas escribe estas cosas a Teófilo para dar seguridad de la existencia del Jesús histórico y para que, estando seguro de su existencia, él pueda tener una relación cercana con Cristo Jesús. Bien, en segundo lugar, vamos a hablar acerca del versículo 2. El versículo 2 dice, vamos a volver a Hechos, capítulo 1, versículo 2. Voy a leer desde el 1 para entenderlo un poquito. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Aquí habló del Jesús histórico, lo que hizo y lo que habló. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, en segundo lugar, hermanos, vamos a ver ahora la ubicación del Cristo vivo, y que la ubicación del Cristo vivo debe llevarme a mí a sentirme seguro en Él. Quisiera hacer esta pregunta. ¿Qué le contestarías a una persona que te dice, claro que lo hace de una manera cínica, y te dice, preséntame a Cristo y así creeré? Preséntame a Jesús, ya tú me hablas de Jesús, ya preséntame ahorita y voy a creer a Cristo, en ese Cristo. ¿Qué le contestarías? Bueno, yo le contestaría que tendría que morirse. ¿Por qué? Porque una vez que se muere, se va a encontrar con Él. ¿Por qué? ¿Dónde está Jesús? Según Hechos capítulo 1, versículo 2, dice, hasta el día que fue recibido arriba. ¿Jesús está en dónde? En el cielo. Entonces, si dice, preséntame a Jesús, pues te tendrás que morir porque Jesús ya no está aquí, Jesús está arriba, pero espiritualmente sí vive en nuestros corazones, es verdad. Entonces, esto es lo que nos enseña aquí este versículo
¿dónde se encuentra este Cristo? Porque este Jesús, como lo vimos, Lucas le dice a Teófilo, este Jesús sí existió, sus hechos históricos lo confirman. Pero ahora, ¿dónde está ese Jesús? Y Lucas continúa con su narrativa en Hechos y le dice, Él está en el cielo. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, para ver dónde está Cristo. Hebreos 1, 3. Dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra de la majestad de Dios. ¿En dónde? En las alturas, en el reino de los cielos. Y si nos habla sentado en la majestad, quiere decir que este Jesús está reinando desde su trono arriba en el cielo. No sabemos en qué lugar, pero es un lugar que nadie puede acceder. Pero desde ahí Jesús domina y gobierna todo el universo. Esto es lo que nos enseña aquí. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 al 9. Hay muchas interpretaciones para este versículo, pero me parece interesante la interpretación que voy a compartirles. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 9. La pregunta es, ¿qué pasó después que Jesús murió, resucitó y cuando ascendió al cielo? Dice Apocalipsis 1, 6 al 9, perdón, 5 del 6 al 9. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, ¿quién estaba en medio del trono? Dios, el Padre. Y de los 4 seres vivientes, que eran ángeles, y en medio de los ancianos, es decir, creyentes, glorificados arriba en el cielo, estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién se presentó en este momento en la visión de Juan, que estaba ahí en el cielo, en visión, y miró a alguien sentado, dice, en el trono? ¿Quién se presenta en ese momento? Dice: vi a un cordero como inmolado. ¿Qué significa un cordero como inmolado? Un cordero reciencito sacrificado. ¿Qué nos enseña esto? De que Jesucristo, después que murió, resucitó y ascendió al cielo, lo primero que hace es presentarse delante de Dios con sus heridas frescas de toda la victoria que él había logrado en la cruz del Calvario. ¿Y con qué propósito se presenta? En el versículo 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En la mano de Dios había un libro, había un rollo o un pergamino con toda la historia de la humanidad, para llevar acá, donde se lleva a cabo toda la historia de la humanidad, que está registrado en ese libro, escrito por dentro y por fuera, está completamente escrito. Y estaban esperando a alguien que se acerque y tomara el libro y llevara a cabo la historia de la humanidad eterna, o el fin de los tiempos. ¿Quién era ese alguien que era el único digno de sujetar ese rollo, ese pergamino, de llevar a la obra eterna de Dios? ¿Quién era? Cristo Jesús. Y aquí se presenta a Jesucristo como un cordero recién inmolado, un cordero sacrificado. Eso nos enseña la Biblia. Y el único que podía llevar a cabo el plan eterno, la historia de la humanidad. Eso es lo que nos presenta aquí. Entonces, ¿qué está haciendo ahora Cristo en el cielo? La palabra de Dios nos enseña que Él está llevando a cabo el plan eterno de Dios. Eso es lo que está haciendo Jesús en el cielo ahora. ¿Y cuál es el plan eterno de Dios? Bueno, son 4 cosas que Dios está haciendo hoy en día y que ha hecho a lo largo de la humanidad. La creación. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Dios permitió la caída. El hombre tristemente cayó en el pecado y así el mundo quedó en corrupción
y envuelto en pecado, pero Dios también hace la redención. Hace 2000 años Jesús murió en la cruz del Calvario y redimió a este mundo caído, y finalmente vendrá el tiempo de la consumación. Son las 4 cosas que Dios está haciendo en su plan eterno: creación, caída, redención y consumación. ¿Quién es el que ahora se está encargando de llevar el plan eterno de Dios a término? Cristo Jesús, porque Él ha tomado el rollo de la historia humana. Y quisiera, hermanos, que veamos, tal vez es importante que mencionemos esto, ¿no? El saber que Jesús está llevando a término la historia humana, ¿cómo nos anima saber a nosotros que Él está dirigiendo el rumbo de la historia humana? Que Él está dirigiendo el plan eterno de salvación. ¿Te anima o te desanima? Jesús es el que está dirigiendo todo esto. Debería, hermanos, animarnos porque Él conoce el fin desde el principio. Debería darnos tranquilidad de que este Jesús que murió en la cruz, Él tiene el control y mando de todo lo que viene en adelante, como dice Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien. Y luego el versículo 30 dice: porque a los que predestinó, a los que eligió, a estos también predestinó. A los que predestinó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Debería darme a mí, hermanos, seguridad de que la obra, el plan de Dios en mi vida se está realizando. De que ese Cristo está llevando a término la obra de redención en mi vida. Y quiero ver, hermanos, en Hechos, continuando en Hechos capítulo 1, versículo 2. Vemos que Jesucristo está orquestando todas las cosas que pasan en este mundo. Y quiero ver el punto 3 ahí. Los mandamientos del Cristo vivo deben llevarme a servir al Cristo vivo. Y dice Hechos 1, del 2 al 3. Y con esto vamos terminando. Dice: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué dejó Jesús antes de ascender al cielo? Mandamientos. El versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces vemos aquí que Jesucristo, antes de ir al cielo, dejó mandamientos a los discípulos, ¿no? Antes de ir al cielo, Jesús les recordó el plan eterno de Dios, esto que les acabo de mencionar: creación, caída, redención y consumación. Y les dijo que era necesario que el Cristo muriese, que el Cristo resucitase, porque así tenía que cumplirse. En Lucas 23:47 les dice que era parte de este plan que se predique el mensaje del Evangelio a las demás naciones. El versículo 48 dice que deberían ser testigos todos de estas cosas. Dice: ustedes serán mis testigos. Y el versículo 49 Jesús les da y les orienta, les dice: quédense ustedes todavía en Jerusalén hasta que venga la ayuda que les va a dar a ustedes el poder para predicar acerca de mí. Entonces, hermanos, qué maravilloso que hoy todos nosotros seamos parte de este plan eterno de salvación. Porque Jesús dijo: me serán testigos. Y es necesario que se predique el Evangelio a todas las naciones. Qué bonito es cuando un hijo a veces se involucra en los quehaceres de la casa, ¿no? Y quiero terminar con ello. Ve que la mamá y el papá están ahí barriendo, trapeando, y viene el bebito, el niñito, y agarra la escoba y dice: ¡ay! Y se pone a barrer. Dice: ¡ay, mijito, mira cómo barre, qué lindo, cómo ellos, papá y su mamá! Es muy bonito. ¿Y por qué Lucas ahora nos habla de que el plan de Dios es necesario que se cumpliese? Para que nosotros nos involucremos en ese plan de Dios, hermanos. Para que tú y yo no vivamos una vida solo centrada, ensimismada en este mundo y en mí mismo, sino me comprometa con el plan de salvación de Cristo. Los mandamientos que Cristo nos da es para que nosotros le sirvamos al Cristo vivo. Es para que nosotros nos metamos en este plan que Él tiene de salvar a toda la humanidad y a todo el mundo. No sé si te anima, hermano, el hecho de que estés tú
seas tú parte de esos planes de Dios. Vamos a terminar orando, hermanos. Señor, queremos darte las gracias porque en verdad tú has resucitado y estás vivo. Y era necesario, Señor, que tú padecieses, que murieses en la cruz, que cumplieras, Señor, todo lo que estaba escrito acerca de ti, para llevar a cabo ese plan, Señor. Pero ahora nos has encomendado a nosotros que también nos involucremos en ese plan, siendo tus testigos, compartiendo tu evangelio a los que no te conocen, Señor. No queremos solamente que tú seas parte de nuestros planes, que a veces pueden ser solamente materialistas y centrados en este mundo, sino queremos, Señor, nosotros ser parte de tus planes, de este plan eterno de salvación. Gracias, Señor, porque desde el cielo tú estás gobernando y llevando a cabo a término este plan maravilloso y eterno, pero esperas también que nosotros, Señor, podamos llevarlo a cabo compartiendo tu mensaje a todos los demás. Gracias, Jesús, por este tema. Ayúdanos a siempre vivir conscientes de que tú estás vivo y así servirte como tú, Señor, quieres que lo hagamos. En tu santo y bendito nombre. Amén. Amén, hermanos. Bueno, gracias, hermano Hugo, por el tema del día de hoy. Una gran responsabilidad que tenemos, ¿no? De ser creyentes, y como creyentes somos testigos de que Cristo Jesús está vivo, ¿no? Y ahora tenemos la responsabilidad, el mandamiento de llevar por donde vayamos, ¿no?, su palabra y hacer más discípulos también de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Tengan todos buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Especialmente en esta parte de acá queremos darle la bienvenida también a personas que nos visitan por primera vez el día de hoy. Tal vez desde su asiento nada pudieron levantar su manito para conocernos, tal vez. Acá atrás tenemos a una señorita. Buenos días, señorita, bienvenida. Iglesia Cristiana Vida. ¿Alguien más que nos visite por primera vez el día de hoy? Bueno, creo que no hay otra persona más. Pero bueno, tengan una cordial bienvenida a la Iglesia Cristiana Vida. También tenemos un ministerio. Hay unas hermanas que se encargan de dar la bienvenida un poco más personalmente. Al final de nuestra reunión tenemos un ambiente acá a la mano derecha, saliendo del templo. Ahí a la mano derecha tenemos un ambiente, es el comedor. Ahí le vamos a invitar un tecito, algo que compartir con ustedes. Y las hermanas que van a conversar con ustedes se van a identificar y le van a enseñar quiénes somos, ¿no? Quiénes somos la Iglesia Cristiana Vida. Bueno, sin otra persona más que podamos dar la bienvenida, vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a tener unos minutitos para poder saludarnos. No hay música.